Amigos de la conexión, les saluda Corín Villalobos, como siempre, estableciendo contacto con todas nuestras familias hispanas para ofrecerles la mayor cantidad de información posible respecto a cómo posicionarse, cómo ayudarnos entre todos, cómo lograr ser una comunidad mucho más estable y mucho más productiva. En esta oportunidad no podemos dejar de recordar que abril es el mes que celebra la prevención contra la agresión sexual y se hacen campañas de concientización en el mundo entero, especialmente en Estados Unidos. Y es que el abuso sexual es un problema mundial, que ya se estima que al menos alrededor de 43.6% de las mujeres y 24.8% de los hombres sufrieron algún tipo de agresión sexual en su vida. Estos números son tan preocupantes que por eso es que nos hacemos acompañar hoy por dos mujeres que trabajan incansablemente por llevar adelante campañas de concientización bastante efectivas, y ellas son Jimena Yáñez Pool, coordinadora de servicios para inmigrantes del Centro de Respuesta a la Crisis de Durham, y Evelyn Bondenhubel, quien es enlace comunitario y de servicio para programa de migrantes. Bienvenidas a las dos, es un tema bien delicado que toca muchas fibras sensibles, porque además mucha gente prefiere callar antes que denunciar. Así que aquí estamos para extender nuestras manos amigas a esas personas que conocen a alguien, que sospechan que alguien puede estar siendo víctima de agresión sexual o que ellos mismos son víctimas de agresión sexual. Así que bienvenidas a las dos y gracias por compartir con nosotros una información tan importante como esta. No, gracias a ti, Corín, por supuesto, siempre es un agrado para nosotros ser parte de este evento, de esta pequeña conversación que vamos a tener, de un tema, como tú dices, sensible, importante y lo mejor, lo más importante que se puede prevenir. Entonces, por eso es importante la educación, que la gente vaya conociendo, ¿no es cierto?, servicios o realmente cómo poder prevenir una situación de este tipo. Así que para nosotros siempre es un agrado poder contactarnos con distintos medios o distintas agencias para ir compartiendo nuestro mensaje y, por supuesto, ayudar a nuestra comunidad. ¿Qué tan frecuente es la agresión sexual acá en Carolina del Norte? ¿Manejan ustedes algunas estadísticas, cifras o al menos nacionales? Adelante, Evelyn. Sí, gracias. Claro, mira, los números realmente no juegan a nuestro favor. El número de víctimas es bastante alto y creemos que en nuestra comunidad el número pues es más alarmante de lo que realmente reflejan los números. Y esto es porque realmente no tenemos la cultura de denuncia, la cultura de decir lo que nos está pasando. Tenemos la barrera del idioma, como lo decimos en tantos otros temas. Dentro del abuso sexual, pues es un tema lastimoso. Hasta 1 de cada 9 personas ha sido víctima de abuso sexual, y en los hombres creemos que también el número puede ser mucho más alto. Y por temas culturales, los hombres sabemos que no lo están reportando por un problema de vergüenza, por un problema de tal vez se va a poner en tela de duda mi preferencia sexual si digo lo que me pasó, un problema de machismo también hay envuelto. Entonces, sabemos que esta situación del abuso sexual ocurre tanto en hombres como en mujeres. Y aparte de cada número que arrojan las estadísticas, no debemos olvidar que hay una familia, que hay un individuo, que hay una persona que está sufriendo, y muchas veces se sufre en silencio. Así es. Y yo recuerdo que en conversaciones que hemos tenido previas, Jimena ha hecho énfasis en que el acosador está más cerca de lo que creemos, ¿no? Sí, mira qué bueno que tomas ese punto, porque también está parte de las estadísticas. Por ejemplo, 8 de cada 10 casos que son de abuso, la víctima conoce al agresor. Imagínate, 8 de cada 10 significa que está en nuestro ámbito cercano, ya sea familiar, de trabajo, de amigo, en el vecindario. Sí que eso es, y por eso siempre les decimos que esto se puede prevenir, porque a veces, ¿no es cierto?, tenemos que estar un poquitito más alerta. ¿Con quién dejamos a los niños? Busquemos referencias.
si escuchamos algo quizás sea verdad, porque hay veces hay rumores, ¿no es cierto? Mira, que parece que el tío, ¿no es cierto? O la tía ha El hecho algo entrenador. indebido. Exacto, entonces pongamos atención a eso, ¿no? Y lo otro también que quería hacerte hincapié también es que el 63% de los asaltos sexuales no son reportados a la policía. Imagínate, el 63% en Estados Unidos. Es decir, que estas cifras que tenemos están aún más abultados de acuerdo a la realidad. Y de hecho aquí tengo que números nos dicen que las edades más problemáticas son entre 5 y 9 años, con más del 50% que son de 5 a 14 años de edad, esas víctimas de agresión sexual. Así que bien, vale la pena recordar o reafirmar esto que está diciendo Jimena, el hecho de que estemos muy pendientes de con quién se relacionan nuestros hijos, dónde los dejamos, con quién los dejamos, y luego atentos a cualquier señal de ellos. Por Y lo ejemplo, otro, discúlpame Corín, y lo último, mira, con respecto también a las mujeres o a los universitarios, el 25% de las mujeres universitarias han sido abusadas y el 15% de los hombres. Y eso también es otro punto importante. Muchos de los jóvenes, ¿no es cierto?, acá en Estados Unidos se van muy tempranamente de la casa. Entonces ya, ¿no es cierto?, están a los 18 años ya en universidades, donde se sienten libres, ¿no es cierto?, que van a sus fiestas, está bien, que se diviertan, vayan a las fiestas, pero ahí donde con el uso excesivo de alcohol, muchas mujeres han quedado totalmente inconscientes y no han sabido tampoco quiénes las han violado ni cuántas personas las han violado. Entonces es muy importante también la educación en este aspecto a los padres y decirle a sus hijos, está bien hijo o hija, diviértete, pasa lo regio, pero siempre con control, que tú sepas lo que estás haciendo, dónde estás y con quién estás. Y por supuesto también el control ¿no es cierto?, de sustancias o de alcohol que sea moderado. Yo creo que ese es muy importante punto también. así es. Y fíjate que nosotros anteriormente hemos hablado con Evelyn sobre algunas señales que dan los niños cuando en efecto están siendo toqueteados o están siendo abordados o están siendo abusados. Es que nosotros los hispanos nos damos un besito aquí, otro allá, y eso está bien. Pero también es importante que nos eduquemos y que los niños sepan decir que algo los hace sentir incómodos. Evelyn, cuéntanos cuáles son esas señales de advertencia que debemos tomar en cuenta los papás cuando vemos que nuestros hijos están teniendo un comportamiento inusual. Es muy importante eso que mencionas, porque realmente a veces las señales pueden estar ahí y los chiquitos o los adolescentes nos pueden estar mandando ese mensaje y nosotros como que no lo vemos, como que no lo entendemos. Y una cosa muy clara es que el niño no quiere ir a un punto, no quiere estar con esa persona. Entonces, a veces si se lleva con un cuidador, con una cuidadora, el niño nos está diciendo, no quiero, no me gusta esa persona. Entonces debemos de entablar una comunicación clara y preguntarle. Cada niño tiene su manera de que cada papá, cada mamá, cada cuidador sabe cómo acercarse al niño y preguntarle por qué no te gusta esta persona. ¿Te hace sentir mal? ¿Te hace sentir diferente? ¿Qué tú sientes? ¿Por qué? ¿Verdad? No les gusta estar con cierta persona, no les gusta ir a este lugar. También algunos niños pueden cambiar sus hábitos de alimentarse, tal vez dejan de comer o empiezan a comer demasiado. Algunos niños experimentan cierto dolor en el estómago porque es una manera de reflejar el estrés. En los adolescentes especialmente, un aislamiento notable que antes no tenía. Puede ir síntomas de depresión. Antes lo que le gustaba hacer, ahora ya no le gusta, no genera interés en las cosas que antes le parecían divertidas. También el tema que es un poquito más preocupante y de mucha atención, empiezan a hacerse daño a ellos mismos. Algunos niños empiezan a quitarse el pelo, empiezan a cortarse, a hacerse golpes en su cuerpo. Todos esos son señales que deberíamos nosotros como padres, y también quisiera aquí resaltar algo que es muy importante. Dentro de nuestra comunidad
hay muchos adolescentes y niños que no viven con sus papás porque los han mandado desde nuestros países de origen. Entonces lo mandan con la tía, con la prima, con la cuñada, con la madrina, y entonces nos convertimos en cuidadores. No somos los padres, pero sí tenemos este niño o este adolescente a nuestro cargo. Entonces, si nosotros vemos esas señales en los niños, en los adolescentes, debemos de crear esos puentes de comunicación y saber por qué el niño está teniendo esos cambios, por qué el adolescente está manifestando estas situaciones, y debemos indagar, porque estas son las primeras señales de que puede existir un tocamiento inapropiado de parte de una persona. Puede haber por ahí un acoso a través de redes, porque también el abuso sexual se da a través de redes, una exposición. Tal vez la jovencita inocentemente o el jovencito decidió mandar una foto inapropiada y ahora está la foto por todos lados. Entonces, ese tipo de cosas crean estrés en los niños. Entonces debemos de indagar qué realmente está sucediendo y ver esas señales que pueden ir desde lo más mínimo hasta lo más alarmante y tomarlas muy en serio. Muchísimas gracias. Y a nosotros este contacto, la intención es que tú que nos estás viendo y que vas a ver este video no solamente por nuestro canal YouTube, sino también que lo vas a ver en Facebook y en todas nuestras redes sociales, tengas información de primera mano de qué vas a hacer cuando se te presenten casos como esto, bien seas con tu hijo, bien sea contigo mismo, bien sea con un vecino. Pero antes de dar estos recursos, y ya que abordamos el tema de los niños y adolescentes, ahora vamos a los adultos, ahora vamos a las mujeres y hombres, Jimena, que son víctimas de agresión sexual, pero que además son culpados naturalmente por la sociedad. De alguna manera hay una especie de tendencia a negar que esa persona es víctima de agresión sexual y se culpabiliza, se culpa a la víctima. Háblanos un poco de eso y cuál es la actitud más sana que nosotros debemos tener, la empatía que debemos desarrollar con esas personas que están atravesando uno de sus peores momentos de toda la vida. Sí, por supuesto, Corín. Eso es una cosa que nosotros lo vemos muy seguido, lamentablemente. Una persona que ha sido víctima puede haber sido víctima de abuso desde la infancia o en la adolescencia o en la adultez, ¿no es cierto? Hay distintas etapas y a veces han sido reiterativos los abusos. Una persona que ha sufrido un abuso ha tenido un trauma muy, muy severo. Y por eso nosotros, cuando tenemos una víctima de abuso, tratamos inmediatamente, por supuesto, cuando vemos la parte, empezamos a trabajar con nuestro cliente o nuestra cliente, ¿no es cierto?, empezar a ver los recursos y la parte legal, etcétera, pero la parte de terapia y consejería es fundamental. Si un niño no es tratado, este trauma va a continuar hasta la adolescencia y después, ¿no es cierto?, hasta la adultez. Y como decía Evelyn, en la adolescencia vienen niños que no han sido tratados y han sido víctimas de abuso, tienen problemas que quieren quitarse la vida, ¿no es cierto? Vienen los embarazos adolescentes, la promiscuidad, empiezan a tener sexo con distintas personas porque es una forma quizás de ellos de poder quizás como liberarse un poquitito de estos traumas. Entonces, y un adulto también empieza a tener problemas con su pareja, a no encontrarle sentido al sexo, ¿no es cierto? Como que ya le da cierto resquemor. Entonces viene todo un proceso muy complicado. Y a veces no lo entendemos. Las personas que no trabajan con víctimas no van a entender y por qué, especialmente una pareja a veces, que si ha sido una víctima, ¿no es cierto?, desde la infancia o de la adolescencia, de abuso, y tiene una nueva pareja y no va a entender por qué ella no se motiva con el sexo, por qué no goza, por qué me le rechaza, ¿me entiende? Entonces aquí es muy importante la comunicación, el entender, el escuchar, no juzgar. Y porque a veces también lo hemos escuchado cuántas veces, no, si eso pasó hace tanto tiempo, ¿por qué ahora por qué ahora lo va a denunciar? ¿Por qué ahora habla? O va a seguir con eso, ya eso pasó hace rato, ya debió haberlo Exacto, superado, ¿por qué ¿no? hay que olvidar? Lamentablemente son cosas que no van a olvidarse, si no se requiere una terapia, que se pueda manejar esto, que uno
pueda vivir con este trauma. Entonces, por eso les digo, esto es muy importante, nunca decirle a una persona, ay, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no? No, simplemente, gracias, mira, yo te apoyo, tratemos de buscar los recursos, yo te acompaño, mira, yo voy a llamar a este número, eso es lo que tenemos que hacer. Y muchas veces a nosotros nos han llamado amigas, vecinos de la víctima, porque están tratando de apoyar a la víctima, ¿no es cierto?, de la mejor forma. Así que ese es como el consejo que yo les doy, por favor, no juzguemos, simplemente apoyemos y estemos con la persona. Eso es bien delicado ahora que tú lo dices, me imaginé el escenario. Si yo soy vecina de una persona que sé que está siendo agredida sexualmente, pero esa vecina no quiere denunciar por las razones que sea. Entre ellas las principales el miedo y el prejuicio social, el miedo a ser señalada o el miedo a que el agresor le haga algo peor que incluso pueda acabar en quitarle la vida. Pero es bien delicado si somos vecinos. ¿Cómo hacer con aquello de la confidencialidad? ¿Podemos nosotros actuar de esa manera? ¿Cómo podemos convencer a la víctima de que yo, que soy su vecina, quiero ayudarla? Y que ella no se sienta invadida en su espacio. Yo creo que ese tema es importante también porque de alguna manera queremos promover que las personas ayuden a las víctimas. Ujú. Y eso es muy importante lo que tú estás diciendo. Aquí me gustaría que lo partiéramos en dos. Si hay un niño o un adolescente que un vecino o un conocido cree que está siendo abusado, debe reportarlo. Eso ni dudarlo. Hay números de servicio social en cada condado al que la persona sin temor, por favor, repórtenlo porque le pueden salvar la vida a ese niño. Ahora, si es un adulto, es un poquito más complejo porque como tú lo mencionas, hay temas de no me quiero meter, son situaciones de pareja, tal vez entre ellos así se llevan, pero esto no parece bien. Si existe esa duda persistente, lo más importante es preguntarle a la persona, ¿te encuentras bien? ¿Necesitas algo? ¿Hay algo que te pueda ayudar? Y esto que la conexión está haciendo es una excelente plataforma porque incluso al que estemos hablando de esto puede ser un excelente recurso para que alguien que sabe que la amiga, que la vecina está ahí en peligro, puede decirle, ¿sabes qué? Vi este tema tan bonito en la conexión, me gustaría mandártelo. Mira, te mando el enlace. Y ahí ya se abre una comunicación que tal vez estaba bloqueada. Ahora, si el peligro de mi vecina es eminente, no dudemos en llamar al 911. Si la vida de esa persona está en peligro y yo como vecina veo que ahí hay una situación alarmante, debemos de llamar a las autoridades. No deberíamos de esperar porque las autoridades no van a hacer preguntas de migratorias, no van a llegar a preguntar quién tiene o tiene no documentos para vivir en este país. Cuando son temas de abuso sexual, violencia doméstica, que de cierta forma a veces se llegan a mezclar, si alguien llama a las autoridades, en ningún momento va a surgir la pregunta de si la persona cuenta o no cuenta con los documentos apropiados. Gracias por decir eso. Es sumamente importante porque es un derecho universal que tiene la víctima a partir de que la protección a una víctima de agresión sexual es un derecho de todo el mundo, no importa tu estatus migratorio, no importa si entraste por frontera, no importa si entraste por donde sea. Lo importante es que sepas que el sistema está preparado para protegerte ante una agresión sexual y está dispuesto a apoyarte de manera inmediata cuando tú lo denuncies. Sí, y otra cosa, Corín, mira, y lo importante también que se pueden hacer denuncias anónimas. Si, por ejemplo, como decía Evelyn, hay un menor involucrado en una que ustedes han visto que quizás está siendo agredido sexualmente, ustedes pueden llamar en forma anónima. Y por eso le digo, hay formas y formas de poder hacer las denuncias, así que no se preocupen por eso, pero es importante, porque podemos salvarle la vida a alguien realmente en una situación de este tipo. Así es. Y
quédense allí conectaditos con nosotros, ya les vamos a dar todos los recursos, les vamos a dar todas las vías para poder llegar a estas dos mujeres que tienen un equipo fabuloso en el Centro de Respuesta a la Crisis en Durham y que tienen una línea 24/7 donde ustedes pueden llamar para pedir ayuda. Pero antes de darles esos recursos, también quiero abordar un tema que es importante. Mi esposo puede agredirme sexualmente y yo tengo el derecho de denunciarlo. Mi esposa puede tener sobre mí acoso sexual y yo puedo denunciarla. Esas son dos preguntas que siempre andan por las redes sociales y que digo, es importante que las abordemos porque no porque tengamos la filiación, digamos, a través de un matrimonio, esa unión a través de un matrimonio pudiera ser que nuestro principal agresor sea nuestro esposo o nuestra esposa. Exacto. Mira, Corina, aquí es muy importante y gracias por esas dos preguntas. Aquí es el consentimiento. Esto se basa en el consentimiento. El consentimiento significa estar activamente de acuerdo a realizar una actividad de índole sexual con una persona. El consentimiento le indica a la otra persona que deseamos tener relaciones sexuales. La actividad sexual sin consentimiento es una violación o una agresión sexual. Entonces aquí es sumamente importante y no importa si es tu esposo, tu esposa o tu pareja estable, eso se considera, si se violó el consentimiento, significa que hay una agresión sexual. Y también aquí me gustaría hablar un poquitito de cómo se da el consentimiento. El consentimiento se tiene que dar libremente. Es decir, una persona no puede estar bajo la influencia de drogas o el alcohol, ¿cierto? Porque una persona que está con efectos de alcohol, obvio, que no puede dar un consentimiento, ¿no es cierto?, 100% real. Correcto. Tiene que ser entusiasta, es decir, realmente estar motivado, si no una cosa que tanto han insistido que finalmente, bueno, ya, no, realmente quiero estar con esta persona, quiero que ¿no es cierto?, tengamos una relación íntima. Específico, es decir, explicar lo que se va a hacer. ¿Me entiendes? Es decir, vamos a tener relación o simplemente quizás vamos a tener, ¿no es cierto?, caricias, besos, etc. Informar a la otra persona, ¿no es cierto?, si se va a usar algún tipo de método anticonceptivo, ¿no es cierto?, un condón, tener esa información. No llegar en el momento que vamos a tener relaciones, hoy no, fíjate, no voy a usar condón, pero no me dijiste. No, tiene que haber una información. Y lo otro importante es que puede ser reversible, es decir, una persona aceptó tener relaciones, ¿no es cierto? Quizás estaba bien, todo, y en un momento esta persona dice, no, ¿sabes qué? No, lleguemos hasta aquí, no quiero más. La otra persona tiene que respetar esa decisión y parar en ese momento. Si no para y hay penetración, eso es violación. Aunque sea el esposo, sea o la esposa, bueno, el esposo, que sea la pareja estable, eso es violación. Importante aclarar este punto. Y violación o agresión sexual solamente implica penetración o la agresión sexual está dentro de un espectro aún mayor. Está dentro de un espectro aún mayor, porque ni siquiera tendría que haber un tocamiento para que alguien se sienta agredida sexualmente. Puede tener que ver con que la persona está en una situación, por ejemplo, en un baño y hay una cámara. Eso ya es una agresión sexual y han habido casos muy publicitados, casos que han llegado a los medios donde alguien está trabajando, utiliza el baño y se da cuenta que su jefe tenía una cámara en el baño. Eso ya es una agresión sexual. Y podemos ver que ni siquiera hubo un contacto físico, pero la persona fue invadida, su privacidad, su intimidad. Entonces tiene que ver con eso. O yo, como persona, decido con una pareja tomarme ciertas fotos en un momento en que todo iba bien en la relación, pero luego esta persona, la relación termina y decide hacer públicas esas fotografías que en un momento se tomaron bajo un ambiente íntimo donde las dos personas estuvieron de acuerdo en hacerlo, pero luego esta persona decide ahora en las redes sociales
Exponerla. exponerla. Ahí hay una agresión sexual. Entonces, va desde el espectro de que no se necesita un contacto físico hasta llegar a un contacto físico con agresión. También el toqueteo significa una agresión sexual. La persecución incluso, sí, sí. Uh-huh. Interesante que estemos pendientes de todas estas señales de alarma y de inmediato denunciemos a nuestro agresor. Este es el momento, ya ha llegado el momento de revelar todos los recursos que el Centro de Respuesta a la Crisis de Durham tiene para las víctimas, cómo se pueden contactar con ustedes, si ya hay una línea a donde podamos enviar un mensaje de texto si no podemos hablar, que eso es importantísimo, saber que este centro comprende la situación de presión y de tensión que hay en un hogar cuando una víctima no puede comunicarse verbalmente. Hay una línea de texto, hay un correo electrónico donde puedan comunicarse con ustedes. Cuéntenos y díganos, por favor, todas las vías de comunicación con el centro. Mira, Corín, antes de eso me gustaría, antes de dar los recursos y realmente nuestro teléfono de la línea de ayuda, hablar un poquitito del kit de violación. Yo creo que es muy importante que nuestros auditores entiendan lo que es esto. Cuando una persona ha sido violada o violentada sexualmente, hay un kit de violación. En Durham se hace en el hospital de Duke. Es el único lugar, no lo puede hacer un doctor, el doctor privado que tenga o la clínica donde usted está asistiendo. Tiene que ser en ciertos lugares. Eso va a depender del condado donde la persona esté. Esta es una evidencia de ADN, entonces tratan de sacar toda la evidencia que puedan obtener. Si el asalto ocurrió en su cuarto o en su habitación de su casa, se puede obtener ADN de las sábanas, ¿me entiende? O de la ropa. Lo importante aquí es que las víctimas traten de recolectar lo que más puedan, de no bañarse, de lo posible no cambiarse de ropa. Yo sé que es difícil, ¿no es cierto? Porque las personas a veces tienden en forma natural a bañarse, como a limpiarse. Claro. Tratar de cepillarse en el pelo, porque también ahí pueden encontrar, es un examen que toma muchas horas, es muy largo, son enfermeras especialistas en este tipo de exámenes y los van haciendo por periodos, porque puede durar hasta 3 o 4 horas. Revisan desde el pelo, desde el primer pelo o menos que tenemos en la cabeza hasta el último, hasta la punta del dedo del pie. Exacto, revisan todo, todo, todo. Y lo otro importante, si una víctima ha sido, ¿no es cierto?, víctima, perdón la redundancia, de una situación de este tipo, no está obligada a hacer el reporte a la policía para obtener este kit de violación. Okay. No es obligatorio. Ahí le preguntan, ¿usted quiere hacer el reporte? A veces nuestras víctimas están tan choqueadas que a veces como que esperan un poco. Otras prefieren hacerlo inmediatamente cuando nos han llamado y nosotros hemos ya empezado a trabajar con esta víctima. ¿Dónde conseguimos el kit? ¿Cómo hacemos para No, eso simplemente una víctima que está en una situación de este tipo, es importante que llame o puede hacer el reporte a la policía directamente si se siente hacerlo, o nos puede llamar a nosotros y a veces nosotros con un three-way, es decir, con la víctima, hacemos una llamada de 3 personas y hacemos el reporte a la policía. O se va directamente al hospital. Y ahí, como le digo, pueden hacer el reporte a la policía, el policía va al hospital y toma todo ¿cómo se llama? Empieza a hacer el reporte. Pero nosotros apoyamos mucho con todo el proceso y hemos tenido llamadas de este tipo, así que nosotros hemos orientado a nuestras víctimas con paso a paso lo que tienen que seguir. Es una situación difícil, no es fácil, pero apóyense con agencias que les pueden ayudar, porque a veces que escuchamos de la vecina que parece que a mí me dijo, que parece que yo escuché, Exacto. que parece, eso no sirve. Ustedes ya tienen un protocolo establecido. Claro. Sí, claro. Dentro de poco, ya en unos
en los próximos minutos nos van a dar los números telefónicos y entiendan que es importantísimo que no hay barreras del idioma, que tanto Evelyn como Jimena, así como la están escuchando, hablan español, también hablan inglés. No hay problema con que van a llamar al centro de respuesta a la crisis de Durham y se van a conseguir una barrera lingüística. No. En lo sucesivo nos van a decir a qué número telefónico pueden llamar nuestras víctimas hispanas específicamente. Claro, nosotros contamos con una línea de ayuda que funciona los 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año, totalmente en español, contestada por personas, no es una máquina. Así es que por favor pueden llamarnos al 919-519-3735. Este es un número que está totalmente a la disposición en el momento de que alguien quiera hablar con nosotros, contarnos su historia, contarnos su caso, con mucho gusto. Ahora, siempre queremos hacer la referencia que si alguien está en peligro eminente, por favor, llame al 911. ¿Hay alguna línea a donde podría enviar yo un número, un mensaje de texto? ¿Hay una línea de texto? ¿Por correo Tenemos electrónico? línea de texto, es el teléfono de la línea de ayuda que nos pueden llamar, como les decía Evelyn, las 24 horas del día. Y tenemos otros servicios en nuestra agencia, aparte del teléfono de la línea de ayuda. Tenemos, como les decía, tenemos una consejera bilingüe para adultos, tenemos una consejera también que está trabajando con familias, es decir, toma, por ejemplo, a un niño, ¿no es cierto?, un menor, y también a la madre o los padres cuando han sido involucrados en esta situación de abuso. Tenemos también asesoramiento en la corte, si necesitan poner una orden de alejamiento en contra de esta persona, les ayudamos con todo ese proceso. Tenemos 3 compañeras bilingües en la corte que les van a ayudar con este proceso. Tenemos un refugio temporal de emergencia, que generalmente a veces cuesta, porque tenemos poca disponibilidad y se llena fácilmente, pero es cuando una persona está en peligro de casi de, ¿no es cierto?, que puedan hasta matar a una víctima, podemos tratar de ponerla en este refugio. Y si no es en nuestra organización, la tratamos de orientar en otras agencias más o menos cercanas que puedan tener espacio también. Tenemos un programa que se llama LAP, que es conectado con el Departamento de Policía, y cuando tienen un caso de violencia doméstica, más de violencia doméstica, nos llaman inmediatamente a nosotros y ya también hacemos la conexión con la víctima. Tenemos otros recursos que vamos, dependiendo de lo que necesite nuestra víctima, la vamos refiriendo a, ¿no es cierto?, a agencias donde pueden darle servicios que nosotros no podemos ofrecer, pero vamos haciendo todas esas redes de apoyo. Bueno, aquí tienen a las representantes hispanas del Centro de Respuesta a la Crisis de Durham con todo este catálogo de servicios para ti. Están trabajando para ti 24/7 en la siguiente línea de ayuda. Es el 919-519-3735. Llamen no solamente si ustedes son víctimas, sino también si ven que a alguien más, si un niño, un joven, una amiga, un vecino puede estar siendo víctima de agresión sexual, y así construiremos entre todos una mejor sociedad, mucho más justa y mucho más sana. Muchísimas gracias, Evelyn y Jimena, por estos minutos. Qué bueno que logramos esta entrevista, y bueno, sigamos durante el mes de abril concientizando a la gente, enviando este mensaje a la mayor cantidad de hogares posibles para lograr tener esa sociedad sana que tanto queremos. Gracias. Gracias. No, gracias. Gracias a ustedes siempre, Corín, por la disposición. Y lo último que se nos pasó es las víctimas de abuso sexual. Los inmigrantes que son víctimas de abuso sexual pueden aplicar una visa que se llama la visa U y puede legalizarse en este país. Nosotros no somos abogadas, pero las referimos a agencias que se lo pueden hacer en forma gratuita. Y esa es una víctima primaria. Y si, por ejemplo, le sucedió a un menor, a su hijo, su hija, aunque sea ciudadano, en ese caso los padres que son, ¿no es cierto?, inmigrantes, indocumentados, pueden aplicar por la situación del hijo o la hija. Estos se llaman víctimas secundarias.
Entonces, por eso le digo, toda esa información con mucho gusto la podemos compartir si nos llaman o nos tienen cualquier pregunta. Ahí está. Les repetimos para despedir el contacto, les repetimos el número telefónico de esta línea de ayuda. Llamen de inmediato y con confianza. 919-519-3735. Igual en nuestra página web van a tener el reportaje completo de esta entrevista y en todas nuestras redes sociales aparecerá para que ustedes la compartan, así como decía Evelyn hace unos minutos, con su amiga, con su amigo, y que este recurso sirva para que se genere confianza en nuestra comunidad respecto a todos los servicios que instituciones como el Centro de Respuesta a la Crisis de Durham tienen para ti. Muchísimas gracias a las dos y feliz tarde. Gracias. Gracias.